¿Y si te dijera que un hombre que vivió hace 500 años ya sabía lo que le esperaba a Colombia? ¿Y si te dijera que ese hombre escribió sobre un líder que llegaría al sur del continente, que hablaría de cambios y de justicia, pero que su destino ya estaba sellado en versos antiguos? Hoy vas a descubrir algo que te va a helar la sangre. Porque Nostradamus, el profeta más famoso de la historia, dejó escrito lo que le sucederá a Gustavo Petro antes de 2026. Y lo que vas a escuchar no es una teoría más, es una advertencia. Nostradamus nació en 1503 en Francia. Fue médico, astrólogo y vidente. Escribió un libro llamado Las Centurias, lleno de cuartetas enigmáticas que han predicho guerras, revoluciones, la caída de reyes y el surgimiento de tiranos. Sus palabras son oscuras, difíciles de entender, pero cuando se cumplen, el mundo tiembla. Predijo la Revolución Francesa, predijo la llegada de Napoleón, predijo a Hitler, predijo el ataque a las Torres Gemelas. Y ahora, en sus versos olvidados, hay mensajes que apuntan directamente hacia Sudamérica, hacia Colombia. Pese a un presidente que llegó al poder con promesas de transformación, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022. Fue el primer presidente de izquierda en la historia del país. Llegó con un discurso de paz, de justicia social, de reforma agraria. Habló de acabar con la desigualdad, de enfrentar a los poderosos, de cambiar el sistema. Miles lo aplaudieron, miles lo odiaron. Pero lo que pocos saben es que su nombre ya había sido susurrado en los ecos de una profecía antigua. En la Centuria Sexta, Cuarteta 42, Nostradamus escribió algo que durante siglos nadie pudo descifrar. Decía así: el hombre del sur llegará con palabras de fuego. Prometerá pan y libertad, pero su trono será de arena. Antes de que el sol complete su tercer ciclo, el águila caerá y el pueblo llorará en las calles. Parece un verso más entre tantos. Pero cuando lo analizas palabra por palabra, empieza a cobrar sentido. El hombre del sur. Colombia está en el sur del continente. Petro llegó desde el sur de Bogotá, desde barrios humildes, desde la lucha armada del M-19. Es un hombre del sur en todos los sentidos. Palabras de fuego. Sus discursos son intensos, apasionados, llenos de acusaciones y promesas. Habla de quemar el viejo sistema, de acabar con la corrupción, de enfrentar a los oligarcas. Palabras que encienden multitudes. Palabras de fuego. Prometerá pan y libertad. ¿No es eso exactamente lo que prometió? Dijo que habría comida para todos, que habría paz, que los campesinos tendrían tierra, que los pobres tendrían dignidad. Pan y libertad. Esas fueron sus palabras. Pero Nostradamus agregó algo más. Su trono será de arena. Arena, algo frágil, algo que se deshace con el viento, algo que no tiene bases sólidas. Desde que asumió el poder, Petro ha enfrentado crisis tras crisis. Escándalos de corrupción en su gobierno, renuncias de ministros, investigaciones en su contra, protestas en las calles. Su gobierno se tambalea constantemente, como un trono de arena, y luego viene la parte que aterra. Antes de que el sol complete su tercer ciclo, el sol. En astrología, el ciclo solar representa un año. Petro asumió en 2022. El primer ciclo sería 2023. El segundo, 2024. El tercer ciclo se completa en 2025. Pero la profecía dice antes de que se complete. Eso significa que algo va a pasar antes de que termine 2025. Algo grave, algo definitivo. El águila caerá. En muchas culturas, el águila representa al líder, al que está en lo más alto. En Colombia, el águila también es un símbolo del poder presidencial. La caída del águila es la caída del presidente. No es una renuncia tranquila, no es el fin natural de un mandato. Es una caída abrupta, dolorosa, inevitable, y el pueblo llorará en las calles. No de alegría, de dolor, de desilusión, de miedo. Porque cuando un líder cae de esa manera, el país se hunde con él. La economía colapsa. La violencia estalla. El futuro se vuelve incierto.
El pueblo llora porque ya no hay esperanza, pero eso no es todo. Hay otra cuarteta, la número 61 de la centuria octava. Dice: en tierra de esmeraldas y café, el rebelde se volverá rey, pero sus enemigos, ocultos en las sombras, tejerán su caída. La traición vendrá de dentro. Y cuando la luna se tiña de rojo, su nombre será maldito. Tierra de esmeraldas y café. Colombia es el país de las esmeraldas. Es uno de los mayores productores de café del mundo. No hay duda. Está hablando de Colombia. El rebelde se volverá rey. Petro fue guerrillero. Fue parte del M-19. Fue rebelde. Y luego se convirtió en presidente, en rey. Pero sus enemigos, ocultos en las sombras, tejerán su caída. Petro tiene enemigos poderosos. Los terratenientes que no quieren perder sus tierras. Los empresarios que no quieren pagar más impuestos. Los militares que desconfían de su pasado guerrillero. Los políticos tradicionales que lo ven como una amenaza. Todos están ahí, en las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. La traición vendrá de dentro. No será un golpe desde afuera. Será alguien cercano, alguien de su propio gobierno, alguien en quien confía. La historia está llena de líderes traicionados por sus propios aliados. Julio César fue asesinado por sus amigos. Simón Bolívar fue abandonado por los que juraron seguirlo. Y Petro no será diferente. Ya ha habido renuncias sorpresivas. Ya ha habido declaraciones en su contra de personas que estuvieron a su lado. La traición ya está en marcha. Y cuando la luna se tiña de rojo, su nombre será maldito. La luna roja es un eclipse lunar. Un fenómeno que siempre ha sido visto como un presagio de muerte, de caos, de cambio violento. Hay un eclipse lunar total programado para marzo de 2025. Será visible desde Sudamérica, desde Colombia, y después de ese eclipse, según Nostradamus, el nombre de Petro será maldito. Ya no será recordado como el presidente que quiso cambiar el país. Será recordado como el que lo destruyó. Pero hay más señales. Nostradamus no solo escribió sobre el destino de líderes, también escribió sobre los eventos que los rodean. En la centuria tercera, cuarteta 29, habla de la gran sequía que matará las cosechas, el hambre que recorrerá las ciudades y el oro negro que ya no valdrá nada. Colombia ha enfrentado sequías severas. La producción agrícola ha caído, los precios de los alimentos han sublevado y el petróleo, el oro negro, ha perdido valor en los mercados internacionales. Todo lo que genera dinero para el país está colapsando. Y cuando un país no tiene dinero, el gobierno no puede sobrevivir. La inflación ha crecido. El desempleo ha aumentado. Las protestas se han multiplicado. Los colombianos están cansados. Están asustados. Y cuando el pueblo está así, busca culpables. Y el primer culpable siempre es el presidente. Petro prometió cambio. Prometió esperanza, pero lo que ha entregado es incertidumbre. Y la incertidumbre mata gobiernos. Nostradamus también escribió sobre el año en que 3 soles aparecerán en el cielo. Los expertos han debatido durante siglos qué significa esto. Algunos dicen que habla de un fenómeno astronómico extraño. Otros dicen que es una metáfora. 3 soles podrían significar 3 poderes enfrentados. En Colombia, esos 3 poderes podrían ser el gobierno, el Congreso y las Fuerzas Armadas. Petro ha tenido enfrentamientos constantes con el Congreso. Ha intentado pasar reformas que han sido bloqueadas. Ha acusado a los legisladores de corruptos y de traidores. Y las Fuerzas Armadas tampoco lo han apoyado con entusiasmo. Hay tensión, hay desconfianza. Y cuando esos 3 poderes chocan, el resultado es caos. Hay quienes dicen que todo esto es solo coincidencia. Que Nostradamus escribió cosas tan vagas que cualquiera puede interpretarlas como quiera. Pero entonces, ¿por qué tantas de sus profecías se han cumplido con precisión escalofriante? ¿Por qué escribió sobre el gran fuego en la ciudad de las Torres años antes del 11 de septiembre? ¿Por qué habló de un hombre de pelo extraño que dividirá una gran nación justo antes de que Trump llegara al poder? ¿Por qué describió una enfermedad que vendrá del Oriente y encerrará al mundo antes de que existiera el COVID? No es coincidencia, es advertencia.
Y ahora está advirtiendo sobre Colombia, sobre Petro, sobre lo que viene. En la centuria décima, cuarteta 72, Nostradamus escribió algo aún más perturbador. En el año de los 26, el líder caerá por su propia mano. No habrá guerra, no habrá invasión. Será su orgullo el que lo destruya. Y cuando caiga, el vacío que deje será llenado por la oscuridad. El año de los 26, 2026. Petro debe terminar su mandato en 2026. Pero la profecía dice que caerá antes. Y no por una guerra, no por una invasión extranjera. Será su propia mano, su orgullo. Petro es un hombre orgulloso. No acepta críticas fácilmente. No da marcha atrás en sus decisiones. No negocia cuando cree que tiene la razón. Ese orgullo lo ha hecho fuerte, pero también lo hará caer, porque los líderes orgullosos no ven las traiciones, no escuchan las advertencias. Y cuando se dan cuenta ya es tarde, y cuando caiga, el vacío que deje será llenado por la oscuridad. Esto es lo más aterrador, porque no está hablando de un simple cambio de gobierno, está hablando de oscuridad, de caos, de violencia, de un país sin rumbo. Cuando Petro caiga, Colombia no estará mejor, estará peor, mucho peor, porque no habrá un líder fuerte esperando para tomar su lugar. Habrá un vacío, y en ese vacío, los violentos, los corruptos, los que siempre han esperado su oportunidad, tomarán el control. Los expertos en Nostradamus han identificado patrones en sus profecías. Cuando habla de la caída de un líder, siempre menciona 3 señales. Primera, la traición interna. Segunda, un evento natural o astronómico. Tercera, el levantamiento del pueblo. En el caso de Petro, ya vimos la traición interna. Ya vimos el eclipse lunar de 2025. Lo que falta es el levantamiento del pueblo. Y eso podría estar más cerca de lo que pensamos. Colombia ha vivido protestas masivas en los últimos años. En 2021, las calles se llenaron de manifestantes. Hubo violencia, hubo muertes, hubo represión. Y aunque Petro no era presidente en ese momento, ahora es él quien está en el poder. Y cuando las cosas empeoren, cuando la economía siga cayendo, cuando la gente siga sin trabajo, sin comida, sin esperanza, saldrán de nuevo a las calles. Y esta vez no será para protestar, será para exigir su renuncia, para derrocarlo si es necesario. Nostradamus también advirtió sobre los días de sangre. Escribió: cuando el líder del sur caiga, 3 días de sangre seguirán. Los hermanos se enfrentarán a los hermanos, y el río se teñirá de rojo. Colombia ya ha vivido violencia. La guerra con las FARC duró décadas. Los paramilitares sembraron terror. El narcotráfico sigue vivo. El país conoce la sangre. Pero lo que viene podría ser peor, porque no será una guerra entre guerrillas y gobierno. Será una guerra civil, entre los que apoyan a Petro y los que lo odian, entre los que quieren el cambio y los que quieren el viejo orden. Y en esa guerra no habrá ganadores, solo muertos. Hay algo más. Nostradamus escribió sobre el hombre que vendrá después. Dijo: tras la caída del águila, un lobo vestido de cordero tomará el poder. Hablará de paz, pero traerá guerra. Hablará de justicia, pero traerá opresión. Y el pueblo, cansado de sufrir, lo aceptará sin protestar. ¿Quién será ese hombre? No lo sabemos. Podría ser un militar. Podría ser un político de la vieja guardia. Podría ser alguien que ahora mismo está en las sombras, esperando su momento. Pero lo que sí sabemos es que será peor que Petro, porque vendrá disfrazado de Salvador, y el pueblo desesperado le dará todo el poder. Y entonces será demasiado tarde. Algunos dirán que esto es solo ficción, que son palabras de un loco del siglo XVI. Pero las profecías de Nostradamus no son ficción. Son historia que todavía no ha pasado, y cuando pasan, ya no hay tiempo de prepararse, solo de lamentar no haberlas escuchado. Mira alrededor. Mira lo que está pasando en Colombia, los escándalos de corrupción en el gobierno de Petro, las acusaciones contra su hijo, las investigaciones por financiamiento ilegal de su campaña, los ministros que renuncian, los aliados que lo abandonan.
la economía que se desploma, el pueblo que pierde la fe. Todo está pasando. Justo como Nostradamus dijo que pasaría, y lo más aterrador es que no podemos detenerlo, porque las profecías de Nostradamus no son advertencias para cambiar el futuro, son revelaciones de lo que ya está escrito. El destino de Petro ya está sellado. Colombia ya está en el camino hacia la oscuridad, y lo único que podemos hacer es estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Significa no ignorar las señales. Significa entender que los próximos meses serán cruciales. Significa estar atento a los movimientos políticos, a las crisis económicas, a las tensiones sociales. Significa proteger a tu familia. Significa tener un plan, porque cuando todo colapse no habrá tiempo de reaccionar. Nostradamus también escribió sobre el papel del pueblo. Dijo, el pueblo tiene el poder de elegir su destino. Pero cuando elige con miedo, con ira, con ignorancia, el destino que elige es la ruina. Colombia eligió a Petro con esperanza, pero también con ira contra el pasado. Y esa ira ciega. No deja ver la realidad, no deja ver los errores. Y cuando finalmente se abren los ojos, ya es demasiado tarde. Hay quienes todavía apoyan a Petro, quienes creen que está luchando contra un sistema corrupto, quienes creen que sus enemigos son los que están destruyendo al país. Y tal vez tengan razón en algunas cosas. Pero la profecía no habla de quién tiene razón o quién está equivocado. Habla de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que Petro caerá. Y Colombia caerá con él. En el año 2025, después del eclipse lunar de marzo, las cosas empezarán a acelerarse. Habrá un escándalo mayor, algo que no se podrá ocultar, algo que hará que incluso sus aliados más leales lo abandonen. Podría ser una grabación, podría ser un documento filtrado, podría ser una acusación de alguien cercano, pero será algo que romperá el poco apoyo que le queda, y luego vendrá la presión. El Congreso pedirá su renuncia. Las calles se llenarán de protestas. Los medios lo atacarán sin piedad. Las redes sociales explotarán con acusaciones y teorías. Y él, orgulloso como es, se negará a renunciar. Dirá que es una conspiración, que los oligarcas lo están atacando, que el imperialismo lo quiere fuera. Y tal vez tenga razón en eso también, pero no importará, porque el resultado será el mismo. Y entonces, en algún momento entre finales de 2025 y principios de 2026, llegará el momento final. Podría ser una renuncia forzada, podría ser un juicio político, podría ser algo peor. Pero el águila caerá y el pueblo llorará en las calles, porque se dará cuenta de que todo lo que creyó, todo lo que esperó, todo lo que luchó, fue en vano. Pero la historia no termina ahí. Porque después de la caída viene el vacío. Y en el vacío, como siempre, los lobos aprovechan. Los que tienen dinero, los que tienen armas, los que tienen poder, tomarán el control. Y el pueblo cansado, asustado, desesperado, los dejará. Porque ya no tendrá fuerzas para resistir. Nostradamus vio todo esto hace 500 años. Vio la llegada del hombre del sur. Vio sus promesas. Vio su caída. Vio la sangre. Vio la oscuridad y lo escribió para que alguien algún día pudiera leerlo y entender, para que alguien pudiera advertir. Pero las advertencias rara vez se escuchan, porque la gente prefiere creer en la esperanza que en la verdad. Prefiere creer que todo saldrá bien, que el líder los salvará, que el futuro será mejor. Hasta que ya no lo es, Colombia está en una encrucijada. Puede seguir el camino que Nostradamus vio o puede despertar. Puede exigir transparencia, puede exigir justicia, puede dejar de pelear entre hermanos y empezar a construir juntos. Pero para eso, el pueblo tiene que dejar de seguir ciegamente a líderes que solo buscan poder. Tiene que dejar de creer en promesas imposibles. Tiene que abrir los ojos y ver la realidad, porque la profecía de Nostradamus no es un destino inevitable, es una advertencia. Es un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si Colombia no despierta, si sigue dormida, si sigue creyendo en salvadores que no pueden salvar, entonces todo lo que Nostradamus escribió se cumplirá. El águila caerá, el pueblo llorará, la oscuridad vendrá,
y nadie podrá decir que no fue advertido. Ahora tú sabes lo que muy pocos saben. Ahora tú tienes la información que puede cambiar tu perspectiva. Ahora tú puedes decidir si quedarte callado o compartir esta verdad con los demás, porque el tiempo se acaba. El tercer ciclo solar está por completarse. El eclipse lunar está cerca y la caída del águila es inminente. ¿Vas a esperar a que todo pase para darte cuenta de que era verdad? ¿O vas a estar preparado? La elección es tuya, pero recuerda las palabras de Nostradamus. Los que no aprenden de las profecías están condenados a vivirlas. No seas uno de ellos. La historia está escrita. El destino está sellado. Lo que viene no se puede evitar, pero tú puedes estar listo. Tú puedes proteger a los tuyos. Tú puedes entender lo que está pasando mientras otros solo ven caos. Porque ahora sabes la verdad. Y la verdad, aunque duela, es poder. Colombia está a punto de vivir sus días más oscuros. Gustavo Petro está a punto de enfrentar su destino. Y el mundo observará cómo una profecía de 500 años se cumple ante sus ojos. No será fácil. No será rápido, pero será inevitable. Porque así lo escribió Nostradamus. Y hasta ahora, Nostradamus nunca se ha equivocado. Prepárate, advierte a los tuyos. Y cuando todo empiece a derrumbarse, recuerda este momento. Recuerda que te lo dijeron. Recuerda que tuviste la oportunidad de saber. Y no digas que no te advirtieron, porque ahora ya sabes. Ahora ya no hay excusas. Ahora solo queda esperar y rezar para que Colombia pueda levantarse de las cenizas cuando todo termine. Si es que puede. El águila está herida. El trono de arena se desmorona. El eclipse se acerca y la oscuridad espera. Nostradamus lo vio. Nostradamus lo escribió. Nostradamus advirtió. Y ahora tú también lo sabes.